Bien, hermanos, en esta hora quiero darle las gracias a Dios por poder estar con ustedes, por el favor que me hace el cielo de poder estar en este lugar, aquí en el distrito de Oxapampa. Como me han presentado, y sé que quizás hay unos que están esta hora que no estuvieron en ninguno de los temas durante la semana. Mi nombre es Carlos Rivero y vengo de Colombia, donde resido, donde vivo en este momento, con mi esposa, con mis dos pequeños, Gabriel de 6 años y Ángela de 3. Y bueno, por la gracia de Dios, puedo en mi ministerio ir a diferentes lugares a compartir, no solo semanas de conferencias de fortalecimiento a la iglesia, sino también semanas de evangelismo, y en las conferencias a las iglesias en diversos temas. Trabajo en diferentes áreas asociadas a la profecía, a la familia, a la educación, y de forma muy especial desde hace unos 3 años trabajo con personas con identidades sexuales extraviadas. Es decir, trabajo con homosexuales, lesbianas, bisexuales, con personas en esta situación específica y particular. Trabajamos para ayudarles a reencontrar su identidad en Cristo, su identidad biológica. Así que bueno, un poco de lo que hacemos actualmente. Tengo también un proyecto audiovisual que es mi canal de YouTube. Es ese canal que ven ahí en la referencia en YouTube, se llama Carlos Rivero Encuentros con la Verdad. Suelo decirle a las personas, si me van a buscar en YouTube, no digan solo Carlos Rivero, porque aparece un cantante muy simpático, él creo que es mexicano, que canta música secular, pero él es Carlos Rivera, entonces va a aparecer él. Ahora, si usted me quiere encontrar, tiene que escribir Carlos Rivero Encuentros, y ya cuando comience a escribir Encuentros, entonces ya le aparece el resto, que es Encuentros con la Verdad. Ahí van a encontrar diferentes series temáticas, como los días de Lot, los 144,000 sellados, el calendario de la salvación, de bodas con Jesús, una serie que recientemente terminó, que es la serie de Habacuc, Viviendo por la Fe, basada en el libro de Habacuc. Y bueno, esta semana, justamente el próximo viernes, se estrena una serie que se llama Identidad Emocional. Aborda un poquito de cómo Dios transforma el corazón del ser humano de forma objetiva. Y el tema de continuación que voy a trazar con ustedes se llama el tren del terror. De hecho, sí se llama el tema que voy a trazarle ahora. Y bueno, en el mes de mayo, de finales de abril, se publicará una serie que lleva ese nombre, el tren del terror. Pero con ustedes tendré un tema de unos minutos. Allá va a ser una serie de 9 temas aproximadamente, donde podremos desglosar con amplitud el tema del espiritismo. Todos los domingos consiguen allí un programa que se llama Palabras de Vida. Ese programa de 10-12 minutos por día, por domingo, la primera temporada está enfocada en el Sermón del Monte, es decir, en Mateo 5, 6 y 7, frase por frase, frase por frase. La segunda temporada tiene algo que ver con Perú. ¿Por qué? Porque la segunda temporada es acerca de las parábolas, pero cada parábola es grabada en lugares similares a los que Jesús les enseñó. Jesús habló del agricultor en el campo agrícola, Jesús habló de la red y la pesca junto al mar, Jesús habló de la semilla de la mostaza junto a un árbol de semilla de mostaza. Así que en esta temporada, en esta segunda temporada, van a encontrar las parábolas en los escenarios donde Jesús, similares a los que Jesús le enseñó, y algunos han sido grabados en Perú, o serán grabados en Perú, así que verán algunos escenarios familiares para ustedes de esa segunda temporada. Y por ahí también algunos documentales, así que bueno, es un poquito lo que hacemos para el Señor también, entre otras cosas. En este código QR fácilmente pueden encontrar el enlace al canal, que como les dije, se llama Carlos Rivero Encuentros con la Verdad. También van a encontrar material en otras redes sociales. Bueno, en este momento
me propongo compartir con ustedes un tema que he titulado El tren del terror. Ya entenderán de dónde saqué este título, pero en resumidas cuentas lo que estaremos abordando en el tema que veremos a partir de este momento es un tema asociado al espiritismo, al tema del espiritismo. Primero, porque ha sido algo que se me ha sugerido como parte de la temática para esta semana de fortalecimiento a la iglesia, pero segundo también porque es verdad trascendental para el tiempo en que vivimos y lo que Satanás está haciendo para destruir a la humanidad, incluyendo a quienes hacemos parte del pueblo de Dios. Entonces, titula justamente así, El tren del terror. ¿Saben? A lo largo de esta gira por el Perú, que ya, hoy que es 28, me lleva casi 23, 24 días desde que llegué al Perú y comencé en Lima, luego Huaral, Tacna, Arequipa. He visto la obra de Satanás para impedir que la bendición trascienda, ¿no? Primero, incluso cuando venía hacia el Perú, un accidente de un tren cañero en el sur de Colombia impidió que tomara el vuelo que me traía al Perú. Eso nos llevó a buscar un plan alterno en ese momento y comenzó una serie de complicaciones. Luego en el camino, los huaicos en Arequipa, las huelgas en Arequipa, algunas dificultades de este tipo. A cada paso he visto la resistencia de Satanás, pero en cada lugar donde he estado he podido ver la bendición de Dios y he entendido por qué Satanás ha querido impedir. Incluso cuando venía hacia Oxapampa, ese bus tuvo que pasar la noche en Ticlio. Y en el bus en el que venía, el chofer no prendía la calefacción, me imagino porque no podía apagar el bus allá justo en la cima y tenía que mantener el bus prendido toda la noche, pero como no prendía la calefacción, el frío adentro era tremendo, y yo que venía del calor de Lima, desconfiado, de lo más tranquilo, de repente comienzo a ver cómo en el piso incluso se comienza a formar escarcha, y ese frío y estar ahí en la altura y demás, uno ve de una u otra forma la resistencia de Satanás, pero nunca en mi vida he visto tanta resistencia como cuando tengo que hablar del tema del espiritismo, porque a Satanás no le gusta que se le desnude, no le gusta que se le exhiba. En medio de esas dificultades, incluso les confieso, me quedé sin pasaje para poder regresar a Colombia. La aerolínea con la que venía, con la que perdí el vuelo inicialmente, canceló el vuelo de regreso. Así que ha sido obstáculo tras obstáculo en ese sentido, pero Dios siempre tiene misericordia de sus hijos, ¿no? Y de alguna forma provee, y sé que aún para las dificultades en torno al pasaje de regreso, Dios tiene siempre una solución. No ha habido frío, no ha habido huelga, no ha habido huaico para el que Dios no haya tenido una solución. Dios está con su pueblo. Amén. El tren del terror. Voy a empezar con esta declaración del conflicto de los siglos en la página 645. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. ¿Cuáles son los dos grandes errores capitales que Satanás va a usar para prender a la humanidad? La inmortalidad del alma, 1, y la santidad del domingo, 2. Mientras aquel forma la base del espiritismo, es decir, la inmortalidad del alma, este crea un lazo de simpatía con Roma, la santidad del domingo. Los protestantes de Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. El texto nos está diciendo que Estados Unidos será la base donde se desarrollará con amplitud en nuestro tiempo
estos dos errores capitales: el espiritismo y la santidad del domingo. Pero lo hará a través de una alianza que cruza el Atlántico y establece el eje Roma-Washington. ¿Saben? En función de lo que está pasando en el mundo, hay personas que insisten en poner la lupa profética en diferentes partes, en Asia, en el Medio Oriente, en África, hasta en Sudamérica. Pero ojo, la lupa profética ha tenido un movimiento que va de oriente a occidente. En el Antiguo Testamento la lupa se encontraba en Palestina, en las tierras levantinas, Israel, Babilonia, la tierra de los medos y persas, Egipto. ¿Me hago comprender? Y la gran historia bíblica en el Antiguo Testamento gira en torno a esos países. Cerrando el Antiguo Testamento se abre el compás hacia las regiones de la actual Grecia o la actual Italia, por el Imperio Romano, donde nos ubica el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento con amplitud sigue desarrollándose a partir de Jerusalén, pero ya se extiende hacia Europa por el ministerio del apóstol Pablo y la iglesia creciente. En Europa nos deja el Nuevo Testamento. Y luego entonces se desarrolla esa parte de la historia que encontramos en el conflicto de los siglos, cuyo eje central profético se centra ahí, en Europa. Pero se va moviendo hacia Occidente para finalmente dejarnos en Estados Unidos. Y la lupa profética se encuentra en ese eje, Roma-Washington, Washington-Roma, Estados Unidos y Roma. Hay quienes quieren mover la lupa profética y devolverla al Medio Oriente y ponerla en África, ponerla en América. No. El Señor dijo, lo que pasa en el resto del mundo es consecuencia de lo que pasa en este eje. Las profecías del tiempo del fin están centradas en ese eje, Roma-Washington. La alianza de estos dos tiene un compás trascendental en dos direcciones. Uno, el espiritismo. Dos, las leyes dominicales. ¿Me hago comprender? Y merced a estos dos errores, el diablo entrampará el mundo. Pero eso ya fue dicho. Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14, nos dice lo siguiente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Para la batalla del gran día de Dios Todopoderoso hay una triple alianza citada por la inspiración. Habla del dragón, habla de la bestia y habla del falso profeta. Aquí, a la luz de lo que hemos leído previamente en el conflicto de los siglos, está claramente revelado el eje Roma-Washington. ¿Por qué razón? Porque el falso profeta es otra forma de cómo se califica al protestantismo apóstata, es decir, lo que impera en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Pero qué sale de la boca de ellos? 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y luego el mismo Juan describe esos espíritus inmundos, pues los llama, son espíritus de demonios que hacen señales. Ahora, contextualmente, ¿qué dice la Biblia que son espíritus inmundos? Vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Marcos, en el capítulo 1, vamos a leer versículos 27 y luego versículos 34. Marcos 1, versículo 27 primero y luego el versículo 34. Y todos estaban maravillados, dice el versículo 27, que se preguntaban entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Y qué nueva doctrina es esta que con autoridad aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen? Marcos llama aquí espíritus inmundos a algo. ¿A quiénes? A los que estaban dentro de las personas que Jesús liberaba, es decir, a los demonios, a los que estaban poseídos. Versículo 34 nos dice además,
y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces la Biblia llama espíritus inmundos a los demonios. ¿Me hago comprender? Muy bien. Busquemos otras pruebas. Marcos capítulo 3, ya que estamos ahí. Versículo 11. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Versículo 15. Y que tuviesen poder para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Vuelve a resaltar esto. ¿Quiénes son los espíritus inmundos? Los demonios. Último testigo. Marcos capítulo 6, versículo 7. Nos dice, Marcos 6, 7. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio potestad sobre los espíritus inmundos, es decir, los habilitó para poder echar fuera los demonios. Entonces, cuando Apocalipsis 16 nos dice que estos espíritus de rana que salen, esos espíritus inmundos a manera de rana que salen del dragón, de la bestia y del falso profeta, son espíritus de demonios, nos están diciendo que son parte de la obra demoníaca, de los malos espíritus de Satanás. Ahora, si hablamos del espiritismo, por supuesto, tenemos que ir al inicio de todo esto. Porque la cuna del espiritismo está en el mismo marco de la caída del hombre. Y es interesante, la caída del hombre está asociada al espiritismo. Y el fin del conflicto expresará, se dejará ver las mayores manifestaciones espiritistas en este conflicto. Génesis 3, versículos 4 y 5 nos dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren lo que aquí ocurre. Satanás tomó un medium. ¿Qué es un medium? La forma de algo no propia de él para poder manifestarse y tener un impacto emocional e intelectual sobre alguien que quería influir, en este caso Eva. ¿Okay? Eso fue lo que hizo Satanás. Un ente que se posesiona utiliza un medium, lo posee, lo usa. ¿Me hago entender? Muy bien. Y estando ahí, llega y le dice a la mujer: eso que te dijo Dios no es así. No morirás. Plantea una premisa: el alma es eterna. El alma es eterna. No moriréis. Porque aunque caduque el cuerpo, aunque se desintegre el cuerpo, uno no muere. Uno no muere. Algo de nuestro ser sigue viviendo, sigue en existencia. Esta premisa fundamental la extendió a lo largo de la historia en todos los pueblos paganos. Por eso, cuando uno examina cualquier registro, cualquier evidencia de los pueblos paganos, para ellos la muerte era el inicio de un nuevo camino. ¿Ok? Los griegos solían colocar monedas en los ojos del difunto para que con esas monedas pudieran pagar al barquero que los llevaba de la orilla del río de los vivos al otro extremo, al que comenzaban ahora después que habían muerto en este mundo. Los egipcios, que consideraban esto una realidad también, pues consideraban incluso que yo tenía que asegurarme el futuro en el más allá. Y por eso era que los emperadores y los grandes de la cultura egipcia eran enterrados no solamente con grandes tesoros, sino también con siervos vivos. Eran enterrados vivos con ellos, porque estos se convertían en sus siervos también en el más allá. Así que estos aseguraban su más allá. Pero esto en el cristianismo se extendió cuando aparece el sincretismo entre el paganismo y el cristianismo. Y el paganismo introduce a esto el cristianismo, pero el lenguaje cristiano dice: no, ¿sabe qué? Cuando se muere el cristiano, él va para el cielo.
Él se mantiene vivo, o sea, esto es, se libera pues su alma y ahora va al cielo y allá sigue. Pero como habían variables en función de la forma como morían algunos cristianos, la iglesia moduló y dijo, bueno, otros para el infierno, pero otros que no fueron ni tan buenos ni tan malos se van al purgatorio. Y después de un tiempo largo en el purgatorio, finalmente tienen acceso al cielo. Pero si usted hace el novenario, el camino se les acorta para ir al cielo. Pero si usted apoya con los recursos del difunto a la iglesia, el camino a él se le hace más corto, llega rápido. Y algunos que sabían que iban a morir pronto y habían hecho muchas fechorías, entonces la iglesia decía, déjenos las propiedades. Y así el tiempo en el purgatorio se le acorta, por su obra de beneficencia a la iglesia. Males que se desarrollan a partir de esa mentira original de Satanás, que es la base del espiritismo, insisto. Ahora, fíjense, el conflicto de los siglos en la página 618 nos dice, Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera Eva, de seguro que no moriréis. El día que comieres de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. ¿Cuál es su obra maestra de seducción? El desarrollo del espiritismo. ¿Saben qué es interesante? Que uno, la inspiración nos dice, usa un error capital, uno de los dos errores capitales con el que el diablo atrapará al mundo. Dos, la inspiración nos dice, es su obra maestra de seducción, el espiritismo. Y aunque es tan determinante, y más en este contexto, se habla tan poco de esto entre nosotros. Es como que le tememos al tema, no queremos meternos en eso que aborda el ocultismo, que aborda lo que va más allá de lo que podemos ver o entender, le tememos a esto. Hasta ahora, no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Ahora, esto nos hace ver algo, ¿saben? Cuando Israel estaba por entrar a la Canaán terrenal, hubo un gran pecado que le costó la vida a muchos de ellos. Fue el gran pecado de Sitín. El gran pecado justo antes de entrar en la Canaán terrenal. Y muchos simplemente ven esto como un pecado moral, porque hubo sexualidad y muchas cosas y perversión y todo esto. Pero en realidad, esta fue una práctica profundamente espiritista, se los demuestro. Números 25, 1 al 3 dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Aquí se ve, era un pecado sexual, donde hubo idolatría a los dioses paganos. No. El Salmo 106 explica en qué consistía esa adoración a los dioses. Salmo 106, 28 dice, se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Lo que Israel hizo en Baal Peor fue espiritismo. Y su gran pecado y el gran mal para muchos, miles y miles dentro de Israel, fue que participaron de prácticas espiritistas. ¿Seducidos por las mujeres? Sí. ¿Pero dónde terminaron? En las prácticas espiritistas que Dios con tanto esmero les había dicho que debían cuidarse. Esto es una muestra de lo que está sucediendo en nuestros días y cada vez será mayor. El lenguaje tiene otra visión, para mí muy impactante,
Y es la base del título, no solo de mi serie, sino del tema. Yo lo llamé el tren del terror, ¿se acuerdan? Y todo eso viene de esta visión, la visión de un tren. Noten lo que dice Primeros Escritos, página 88. Me fue mostrado un tren de coches de ferrocarril que iba con la rapidez de un rayo, es decir, un tren que avanzaba con mucha velocidad. ¿Cuántos de aquí, voy a citar a gente del viejo Perú, ¿verdad? Aquí vamos a tener que volver a mostrar el DNI. ¿Cuántos de aquí alguna vez se transportaron en los antiguos trenes que tenía el Perú? Había aquí uno, ¿cierto?, que comunicaba a Huancayo, pasaba por esta zona, bordeaba Ticlo y bajaba a Lima, ¿cierto que sí? Sí, ¿alguien de aquí viajó por ahí? Bien, la hermana dice, yo, muy bien, ¿nadie más? ¿Nadie más? Ok. ¿Alguien más ha montado en tren aquí en el Perú? ¿Alguna otra parte? Ok, muy bien. Bueno, aquellos trenes no eran tan rápidos, Hoy por hoy hay trenes que son mucho más rápidos, ¿no? Yo el más rápido que he estado, el año pasado, cerrando una serie de conferencias que tuve en el viejo mundo, estaba en la iglesia de Barcelona, en Cataluña, y estaba predicando acerca de identidad, precisamente del tema de identidad. Y tenía que terminar y tomar un transporte rápido para tomar ya el vuelo que me regresaba a América. Y yo estaba preocupado por mis tiempos, pero alguien me dijo, no te preocupes, a Madrid puedes llegar en poco tiempo. Y yo, ¿cómo así? Agarra el tren. Sí. Lo que hacemos en carro en 8 horas, en tren lo haces en 2. Oye, y de verdad uno se sentaba ahí y lo único que veía por la ventana era que todo hacía... y iba rápido. Bueno, más o menos así es este tren que vio el lenguaje. Yo creo que más rápido porque dice que iba con la rapidez de un rayo. El ángel me invitó a mirar cuidadosamente, dice la visión. Fijé los ojos en el tren y parecía que el mundo entero iba a bordo de él y que no quedaba nadie sin subir. Dijo el ángel, se los está atando en gavillas listas para ser quemadas. Luego me mostró al conductor, que parecía una persona de porte noble y de hermoso aspecto, a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Yo estaba perpleja y pregunté a mi ángel acompañante quién era. Y dijo, es Satanás. Es el conductor que asume la forma de un ángel de luz. Ha tomado cautivo el mundo, se han entregado a poderosos engaños para creer una mentira y ser condenados. Él dice, quien dirige ese tren es Satanás. Y parece que el mundo entero ha entrado a él. Y van rumbo a la destrucción. Pero luego ella ve otra figura. Dice, este agente, el que le sigue en orden, es el maquinista. Y otros de sus agentes están empleados en diferentes cargos según los necesite, y todos se dirigen hacia la perdición con la rapidez de un rayo. Ella ve otro agente, aparte de Satanás, y el ángel le dice, ese agente es el maquinista, que en jerarquía viene a ser el segundo al mando. Y ella dice, el maquinista, ahí va. Es vital también en esto, y les voy a enseñar más adelante quién es ese maquinista en función de la visión. En otras palabras, parece que el mundo entero en este tiempo se ha montado en tren del terror. Y no hemos llegado a la máxima expresión de la obra espiritista. Comencemos a analizar entonces en qué consiste ese espiritismo. Veamos primero esto. Vi que Satanás puede poner ante nosotros la apariencia de formas que simulen ser nuestros parientes o amigos que duermen en Jesús. Se hará aparentar como si estos deudos estuvieran presentes en realidad. Hablarán las palabras que pronunciaban mientras estaban aquí, con las cuales nos hemos familiarizado, y resonará en nuestro oído su mismo timbre de voz. Todo esto para engañar al mundo y entramparlo en la creencia de este engaño.
Dice Satanás, dice la inspiración, Satanás puede presentar delante de nosotros a nuestros deudos, aquellos que hoy están en la tumba. Ojo, Satanás no tiene permiso de falsificar la imagen de alguien vivo, sino qué desastre, ¿cierto? ¡Qué desastre! Yo me asusté el otro día, antes de venir aquí al Perú. Jackie me dice, oye Carlos, ¿estás en Lima? Y yo le digo, no Jackie, yo estoy en Colombia todavía. Me dice, no, una hermana te vio en Plaza Norte, me dijo. La hermana Ada te vio en Plaza Norte, allá en Lima. Y yo le dije, no, yo estoy en Colombia. Y de verdad estaba en Colombia. Yo creo que fue alguien parecido. No sé si termine una de estas historias novelescas, ¿no? Con algún hermano gemelo en alguna otra parte y no lo sepa. Pero algo sí sé, ese no lo falsificó Satanás porque no puede, estoy vivo, ¿me hago entender? Él no puede falsificarme. Bien, él puede hacerlo con los que mueren. Y no tiene límites, porque en 1 Samuel 28 conseguimos la historia de Saúl, quien en teoría se consigue ¿con quién? Con el profeta Samuel. El profeta Samuel. Y él creyó que era el profeta Samuel. Y ojo, hay varias evidencias para saber que no lo es. Primero, Samuel estaba descansando. Segundo, viene de abajo. ¿Por qué Samuel vendría de abajo? ¿Me hago entender? Si en teoría la referencia católica es que está para arriba, ¿por qué viene de abajo? ¿Me hago entender? Segundo, y luego otros detalles. ¿Por qué Dios permitiría que su siervo se manifieste siendo invocado por una bruja? Un profeta. Pero miren en el contexto en el que estamos hablando. Seres amados que se presentan a las personas que quedan vivos. No son ellos, es una obra de Satanás. Una vez recuerdo en Venezuela, en el año 2014, acababa de terminar de predicar un sábado como este, un mensaje, y al terminar de predicar, una hermana se me acerca. Es una hermana de unos 55 años de edad. Se me acerca y me dice, me gustaría conversar con usted. Tenía algunas dudas en cuanto a un tema de la Biblia y comenzamos a conversar al respecto. De repente, mientras conversamos, ella me dice, comienza por alguna razón a hablarme de su marido, de su esposo, quien había fallecido hacía 3 años y medio, casi 4 años atrás. En ese momento ella me dice, pues que estaba aún con mucho dolor y realmente se le veía, estaba compungida, con mucho dolor. Yo no podía entenderla, yo ni siquiera estaba casado en ese momento. Pero entonces me acordé de esta declaración, sentí la necesidad de recordársela a ella y decirle, hey, cuidado, porque ese estado de vulnerabilidad emocional lo capitaliza Satanás. Y le dije, mira, esto, y le leo esta declaración. No había llegado al final, como tampoco he llegado al final en este momento, cuando ella me interrumpe y me dice, ya es tarde. ¿Ya es tarde? Sí, ya es tarde. Yo veo a mi marido todos los días. Él llega por el garaje, entra a casa, se sienta conmigo. Yo lo veo, él está. Miren, yo comencé a abrirles Eclesiastés, Job, Salmos, los muertos nada saben, todo lo demás. Y ella me decía, yo lo sé, soy adventista desde hace 30 años, yo lo sé. Pero no le puedo decir que se vaya, yo lo quiero ver. Gracias a ese incidente entendí que una cosa es saber la teoría de la verdad y otra cosa permitir que ella rija nuestra vida. En su caso, en medio de su dolor, en medio de su pena y de su tristeza, sentía la necesidad de ver ese engaño. Nótese, este mismo caso ocurre en muchas partes, aún en contextos más tenebrosos.
diríamos. He tenido la oportunidad de intimar en función de ese mismo caso con personas en Oruro, Bolivia, y en diferentes lugares Satanás lo hace. Pero hoy hay una nueva forma de cómo esto se realiza. Yo lo llamo espiritismo artificial. En la serie van a encontrar un tema que se llama espiritismo artificial. Y se está haciendo gracias a la IA, a la inteligencia artificial. ¿Saben por qué? La IA, que ha venido evolucionando significativamente y no ha terminado de evolucionar y lo seguirá haciendo, ya te ofrece un programa donde si tú quieres seguir viendo, interactuando con el que murió, te piden unos videos, unas notas de voz, fotografías, cierta información, y lo vas a tener virtualmente allí, en su mismo tono, con sus mismos ademanes, con sus mismas expresiones, y recordándote cosas que solo él y tú conocían. Y si pagas hasta hace 2 meses $230,000, ya hay 2 empresas en el mundo que te lo presentan delante de ti. Ya no lo tienes virtual, ya lo tienes en físico. Por supuesto es un robot, pero ya te lo tienes en físico. Eso se llama espiritismo artificial. Porque el mismo principio se está cumpliendo. ¿Y cómo va a terminar eso? Pues miren, si Satanás es capaz de manipular espíritus, porque esa es su intención, a partir de esto, aprovecharse de nuestra vulnerabilidad para guiarnos al error, puede hacerlo también con la IA. ¿Me va a comprender? Puede hacerlo, porque ni siquiera necesita un poder sobrenatural, le hace falta una programación para poder hacerlo. Y eso es mucho más sencillo. La declaración sigue diciendo: vi que los santos deben tener cabal comprensión de la verdad presente, que se verán obligados a sostener por las Escrituras. Deben comprender el estado en que se hallan los muertos, porque los espíritus diabólicos se les aparecerán aseverando ser parientes o amigos que les declararán doctrinas contrarias a la Escritura. Esto va a ocurrir, esto ya está ocurriendo, y no desde ahora, desde hace un buen tiempo, pero cada vez esto será más. Y ya saben, no basta solo tener el conocimiento intelectual de la verdad, sino el amor a la verdad en nuestros corazones. Por eso bien dice la mensajera de Dios en la página 670 del Conflicto de los Siglos: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. 50% está en el estudio de las Escrituras, el otro porcentaje en recibir el amor de la verdad en nuestros corazones. Esto es algo, insisto, que necesitamos comprender: el estado de los muertos. La verdad presente nos va a conectar siempre con los elementos de la verdad que tienen especial relevancia para nuestros días. Esta tiene una especial relevancia en nuestro tiempo. ¿Por qué razón? Porque de forma especial Satanás está usando esto para apartar a la gente de Dios. Y se expresa, insisto, de muchas formas. Sigue diciéndonos la declaración: harán cuanto puedan para excitar su simpatía y realizarán milagros ante ellos para confirmar sus declaraciones. El pueblo de Dios debe estar preparado para rechazar a estos espíritus con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y que los aparecidos son espíritus de demonios. Debemos examinar cuidadosamente el fundamento de nuestra esperanza, porque de las Escrituras hemos de entresacar la razón que hayamos de dar de ella. Este engaño espiritista se difundirá y tendremos que luchar con él cara a cara, y si no estamos preparados para ello, quedaremos engañados y vencidos. Pero si por nuestra parte hacemos cuanto podamos a fin de prepararnos para afrontar el conflicto que se avecina, Dios hará su parte y nos protegerá con su brazo omnipotente. Enviará todos los ángeles de gloria para levantar una valla alrededor de las almas fieles
antes que consentir en que las engañen y extravíen las falaces prodigios de Satanás. Sin embargo, vi la rapidez con que se difundía el engaño espiritista. Pero el espiritismo, saben, es multiforme y se expresa de diferentes formas y en distintos contextos. Miren, el año pasado uno de los lugares donde pude estar fue en la isla de la República Dominicana. Y estaba predicando, enseñando, y comenzamos a hacer un trabajo documental en torno a por qué, aunque Haití y Dominicana hacían parte de una misma isla, uno era tan pobre en relación al otro, como es el caso de Haití. Y se vive tanta miseria, tanta desgracia. Bueno, es una situación terrible. ¿Qué les puedo describir? Al acercarse a Haití, Dominicana es parte de la misma isla, verde, frondosa, productiva. Pero a medida que te vas acercando a Haití, la vegetación se mantiene hasta que llegas al río que los divide. Y después del río, que por cierto se llama Masacre, lo que ves es seco. Ves la tierra y sabes, esto no es un desierto. Porque, a ver, la costa peruana es naturalmente un desierto, pero aquello naturalmente no es un desierto. Tú ves en la tierra misma la maldición. ¿Pero saben por qué? Porque el 94% de las personas en Haití practican el vudú. Y en ese vudú hacen sacrificios. Es salvaje. Eso es magia africana que es salvaje, es brutal en todo sentido. Y tú puedes decir, eso es espiritismo, y eso es espiritismo. Pero el espiritismo también se camufla en prácticas ancestrales. En lo que muchos pueblos llaman, esta es una práctica ancestral. Y la asocian a sus orígenes, a la tierra, a los espíritus, a todo esto. Ahí también entra el espiritismo. Y consigues uno más sofisticado, que tiene que ver con consultar signos y zodiacos. ¿Me voy a comprender? Y tienes el que se practica en la masonería, pero tienes también el que practica el común, que tiene en su comunidad o en su pueblo una persona que lee cartas y hace amarres. Y uno podría decir, esto es todo en cuanto al espiritismo. Es una pequeña parte de lo que es el espiritismo. El espiritismo, bueno, vamos a seguirlo viendo. Noten, Samuel, bueno, ustedes saben lo que ocurrió con Samuel en el contexto de la historia de Saúl. No ocurrió con Samuel, Samuel estaba descansando. Lo que ocurrió con Saúl, al invocar el espíritu de Samuel a través de esta pitonisa. Pero quiero llevarlos a este punto. Noten, la inspiración nos dice lo siguiente: patriarcas y profetas. No, leamos esta de Cada Día con Dios, 26 de agosto. El espiritismo es la obra maestra del engaño. Es la mentira más fascinante y de más éxito de Satanás, calculada para lograr la simpatía de los que han depositado a sus amados en la tumba. Ese enfoque lo tenemos claro. Ángeles impíos vienen asumiendo la forma de esos amados y relatan incidentes relacionados con sus vidas y llevan a cabo actos que ellos realizaron mientras estaban vivos. De ese modo inducen a las personas a creer que sus amigos fallecidos son ángeles que están volando por encima de ellos y que se pueden comunicar con ellos. Estos ángeles impíos que pretenden ser los amigos desaparecidos reciben un cierto grado de idolatría y para muchos sus palabras tienen más peso que la palabra de Dios. De ese modo se induce a hombres y mujeres a rechazar la verdad y a escuchar a espíritus engañadores. Miren cómo comienza a gestarse esto. Miren, me ha pasado entre hermanos de mi iglesia. Si usted lo hace, no se sienta señalado por mí. Yo no conozco su caso, no tengo su estado, no veo sus publicaciones. Veía hermanos que publicaban eso. Sé, papito, que estarías orgulloso de mí en este momento. O sé, papito, que estás orgulloso de mí en este momento. ¿Qué? O, mamita,
mamita querida, esto es por ti. ¿Ah? ¿A quién estás hablando? ¿A quién estás hablando? ¿Acaso no dice la Escritura que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben? ¿A quién le estás hablando entonces? Gente que hace sus publicaciones, pero literalmente como si estuvieran interactuando con aquel que murió, con el deudo. Y tú dices, ya, aquí hay un problema porque aquí se está dejando, no una ventana, una puerta abierta al espiritismo. ¿Ok? Una puerta abierta al espiritismo. La Biblia es clara en cuanto al estado de nuestros seres amados o nuestros amigos. Los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesto en olvido. También su amor, su odio, su envidia ferecieron. Ya nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Completa la inspiración diciendo: este claro texto contradice directamente las enseñanzas del espiritismo. Y si se le prestara atención, salvaría muchas almas de las trampas del enemigo. Por eso, y previendo lo peligroso de esto, es que Dios advierte a su pueblo de cualquier práctica que esté asociada al espiritismo. Por ejemplo, Deuteronomio 18, versículos 9 al 14 dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Cómo lo llama? Abominación. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hija o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y hay gente, aún entre los cristianos, que practican de estas cosas para saber cuál es el número que me tengo que jugar, para saber quién es el que me está haciendo algún mal, para hacer un amarre a mi esposo y a mi esposa, que son cosas que me he encontrado, ¿ok? Para poder, incluso recuerdo uno en particular, de adventista del séptimo día, que fue una sesión espiritista en Venezuela para que los espíritus le ayudaran a dejar de beber porque quería dejar de beber. ¿Ven lo interesante? Quería dejar de beber porque quería vencer sobre el alcoholismo como cristiano. Pero en vez de buscar la fuerza de Dios, buscó la fuerza de un espíritu inmundo. ¿Para qué? Para que éste lo habilitara para dejar de beber. Porque una familiar también adventista le dijo: oye, ahí hacen sesiones y lo ayudan a uno con eso. El Señor dijo: nada de esto debe manifestarse entre nosotros. Es más, hay un texto muy famoso entre adventistas, tenemos varios, pero hay uno que citamos con vehemencia: a la ley y al testimonio. ¿Qué más dice? Si no dijere conforme a esto es porque no les ha amanecido. Pero ¿saben cuál es el contexto de ese texto? Pues miren el versículo 19 de Isaías 8. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y ahora sí viene el texto: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Está diciendo: oye, no. Vamos nosotros, el pueblo de Dios, a consultar a los muertos por los vivos. ¡Qué contradictorio! Vamos a preguntarle a los muertos qué tienen que hacer los vivos. ¿No les parece contradictorio? El texto dice: para eso tenemos al Dios vivo, a la ley y al testimonio. Y si no se dijere conforme a esto, entonces es porque no tiene luz, está en tinieblas. Pero dentro de las múltiples formas, hermanos, en las que ha evolucionado el espiritismo, ¿saben? Hay unas que los padres le abrimos a los hijos mediante ciertas cosas que, debo decir, yo creo que lo hacemos en ignorancia, porque no creo que un padre consciente que ame a sus hijos los vaya a exponer a estas cosas. Miren, Satanás tiene todo un arsenal para destruir la identidad de nuestros hijos
en empresas como Disney, en empresas como lo que encuentras en Hollywood y la mayoría de las cosas que se promueven hoy a través de estos medios de entretenimiento para niños. Pero no solo con el propósito, pero no solo trabaja para pervertirlo en la homosexualidad, para pervertirlo en la lesbiandad, en el bisexualismo, en el pansexualismo, en el deviant, en fin. También trabaja porque a través de los mismos elementos incide con el espiritismo. Una vez me encontraba en Caracas, estábamos en Caracas, en la iglesia San Román del Este de Caracas, una zona muy exclusiva de la capital venezolana, y estando allí, recuerdo una madre de la iglesia, que cuando terminé de predicar, yo estaba con otro misionero, me llega y me dice, mire, les invito a comer con nosotros, almuercen con nosotros. Y me dice, está bien, y nos fuimos con ella. Su esposo, anciano de la iglesia. Recuerdo que estamos allá en su casa, y estando en la casa de la hermana, después del almuerzo, yo sí notaba que ella tenía como una preocupación, algo que quería hablar. Y después de que terminamos, ella nos sienta en la sala y dice, yo quiero contarles algo. Me dice, es que estamos teniendo muchos problemas con nuestro pequeño. Nuestro pequeño no está durmiendo bien en las noches, tenemos 3 meses sin dormir bien. Sale de su cuarto, se va al nuestro y nos dice que escucha cosas, que le mueven la cama, que siente que lo tocan, en fin. Y es una situación muy terrible, ya hemos traído al pastor aquí, hemos orado por la casa y todo lo demás. Ya, pues yo lo escucho y le digo, bueno, Dios mío, ¿qué hacemos, no? Porque si tú me dices, tengo esta característica, para mí es más fácil decirte, tienes piedra en la vesícula, no, tienes hígado graso, ¿sí me va a entender? Porque eso se mide mediante la semiología y la propedéutica. Sencillo, pero ¿cómo mides tú esto? Pero en ese momento, mientras le decía, Señor, ¿qué? El Señor me dijo, dile que te lleva a su cuarto. Ve al cuarto del niño. Quizás fue lo que le faltó al pastor, que había orado semanas atrás por el niño. Y yo le dije, oye, muéstrame el cuarto del niño. Y sí, cuando llegamos al cuarto del niño, era un santuario al anime japonés. Era un santuario al anime japonés. Recuerdo figuras de Pokémones y de otros cosas así de anime japonés, porque al niño le encantaba esto. Así que era un santuario. Cuando nomás lo vi, yo dije, hermano, antes duerme su hijo. Antes duerme. Si esto es un lugar de invocación. Si eso es un lugar de invocación. Y ella me dijo, ¿cómo así que ese es un lugar de invocación? Le dije, ¿usted cree que todas esas imágenes qué son? Por algo Dios nos dijo, no te harás imagen de ninguna cosa, ni que esté en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En su no hay bendición y hay salvaguarda, porque las imágenes nos conectan con algo. Por eso yo les digo y les contaré otra experiencia a continuación. A la gente, usen ropa sin símbolos. Usen ropa sin símbolos. Hay gente que se pone ropa con calaveras, que se ponen ropa con estrellas invertidas, con muchos símbolos, algunos que ni conocen y demás, y piensan que no pasa nada. No pasa nada. Les cuento otra historia, pero termino con esta. Le dije a la hermana, mire, ¿saben qué? Es que esto es un santuario de invocación. Y se lo mostré bíblicamente. Pero más que mostrárselo bíblicamente, de un ejemplo, claro. Le dije, mire, quite esto. Quite toda esta cosa. Ella tenía un gran patio en su casa. Le dije, ¿sabe por qué Dios va a acabar esto con fuego? Porque en el fuego el pecado y lo satánico se consumen, pero como si fuera gasolina. Así que quememos esto, quemémoslo. Quitemos toda esta cosa. Prueba el Señor, consagremos este hogar, consagremos a su hijo a Dios. Y así lo hicimos, y ella comenzó a arrancar, le explicó al niño, por supuesto, y el niño que venía tan asustado, pues lo aceptó, y quitamos las cosas, y recuerdo que le ayudamos y demás, y después nos fuimos al patio y quemamos esto.
oramos, tuvimos un tiempo de consagración muy bonito por el hogar, por el niño. Pasó esa noche, al día siguiente lleva de regreso a la ciudad de Barquisimeto y me llama. Y me dice, hijo, Dios te bendiga, ¿sabes qué? Anoche dormimos como teníamos meses sin dormir. Le dije, no, hermano, es simplemente lo que el Señor ha dicho. Es que, hermanos, donde Satanás tiene un clavo, donde Satanás tiene algo, un símbolo que le pertenece, él puede molestar. Él puede molestar, porque eso es suyo. Y si eso es suyo, él tiene propiedad ahí. Jesús dijo en San Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo, pero él y yo no tenemos nada. Él no tiene nada en mí. Esa debería ser nuestra experiencia. Que no tengamos nosotros nada que le pertenezca a Satanás. Pero si usted tiene símbolos, en su casa, porque hay un ídolo, si usted quiere, no, yo lo tengo ahí porque me cae bien o cualquier cosa. Usted tiene símbolos de invocación, se convertirá en símbolos de invocación ahí. Satanás tiene algo en su casa. Si usted tiene películas satánicas en sus dispositivos, en sus teléfonos, en su computador, Satanás tiene algo ahí para molestarlo. Si usted tiene cosas que le pertenezcan a él, Satanás tiene derecho sobre usted. Y si usted lo invoca, aguánteselo. Pero sí les advierto, una cosa es invocar al diablo y otra cosa es verlo venir. Les contaba la otra referencia. Esto fue un campamento, una institución misionera en Venezuela, donde tuve la oportunidad de compartir con Jackie en su momento también. En aquel lugar había un joven. Este joven, desde los 14, 15 años, había estado asociado con juegos de mesa y el espiritismo ha crecido también a través de ciertos juegos. Y un tío lo indujo a eso. Él creció en un hogar adventista y un tío lo indujo a eso y él comenzó con eso. Y desde entonces lo molestaba un espíritu inmundo, un demonio. Miren, ese muchacho en la institución amanecía fuera del hogar de los varones rasguñado. Ese muchacho no podía abrir la Biblia, lo noté ya después porque cuando él abría la Biblia, el espíritu le arrojaba la Biblia de su mano, le impedía orar. Bueno, pasaban cosas fuertes en torno a esta persona. Me despertaba a las 3 de la mañana, yo era monitor en aquel entonces del hogar, y prendía la luz de la sala para estudiar y de repente lo encontraba sentado así, mirando perdidamente al frente. ¿Se imaginan eso? Que tú prendes la luz en la madrugada y de repente de la oscuridad sale una figura que está sentada así en el mueble. Una noche, recuerdo como a la medianoche, él entra a mi habitación y se inclina sobre mí. Mire, yo recuerdo abrir mis ojos a esa hora como a la medianoche y ver su cara aquí, así, a esta distancia, así estaba. Recuerdo que yo le digo, epa, asustado primero, ¿no? Le digo, ¿qué te pasa? Yo digo, hey, yo no juego para ese equipo, por si acaso, yo no juego para ese equipo. Así que, cuidado, le digo, ¿no? Me dice, no, pensé que te estaba pasando algo. Pero el tiempo después, cuando lo iban a expulsar de la institución como monitor, lo abordé, queriendo hacer algo por él, tratando de entender qué pasaba con él. Y fue que me enteré primero de varias cosas y fue mi primer encuentro claro, ya consciente, con escenarios espiritistas. Ya los había tenido antes, en otro marco, pero no era consciente que eso era espiritismo, pero ahora sí. Y gracias a él, que lo atormentaba un demonio, pude saber el impacto que tienen los símbolos en una persona y cómo atraen fuerzas del mal. Porque en mi conversación abordamos un incidente que había ocurrido días previos con otro joven del hogar, quien tuvo una parálisis respiratoria y una dificultad seria en la que tuvimos que intervenir. Gracias a Dios terminó estando estable y bien.
porque este otro muchacho le había colocado un símbolo debajo de su cama. ¿Cuál era el símbolo? Un símbolo de la película 2 de Harry Potter. Y hay gente que mira estas sagas, por ejemplo, y piensa que eso es inofensivo. Que cada una de esas frases son palabras que el autor se ideó porque rimaba, porque sonaba bonito según el guión. Y piensan que eso no tiene un impacto, ni en la mente ni en el corazón de las personas. Y la verdad es que no es así. Yo sé que muchos me escuchan cuando hablo de esto y dicen, este pata está exagerando. Muchos escuchan y dicen, y por esa misma razón es que Dios, ¿sabe qué hace? Dios a veces permite que aún entre nosotros se manifiesten este tipo de cosas para que la gente vea que eso no es mentira, que eso no es un juego, y el impacto que tienen nuestros pequeños. Yo voy a ir aún más allá, ¿saben? Todos en este mundo somos poseídos. Y o somos poseídos por Dios a través del Espíritu Santo, o somos poseídos por el maligno. ¿Qué lo verifica? Que se manifiesta en usted. El abusador, el que golpea a su esposa, el que abusa de un menor, ese es un poseído. La persona que asesina es un poseído. ¿Por quién? ¿Quién lo ha poseído? La persona que está esclava de la lujuria está poseída. Que está adicto a la pornografía, a la sexualidad, está poseída. La persona que está extraviado sexualmente está poseída. ¿Qué necesita? Una obra de liberación del cielo. Para ahora ser poseído por el Espíritu Santo. Pero no olviden esto, nadie se queda sin posesión, porque Jesús dijo, cuando una casa es liberada, si queda limpia, sin que nadie la posea, el espíritu que salió, y esto aplica para la enfermedad, aplica para lo que tiene que ver con los demonios, aplica para diferentes contextos, si lo malo sale, pero la casa no se llena de lo bueno, lo que salió regresa. Pero regresa igual, ¿qué dijo Jesús? Regresa con 7 demonios más. Por eso lo peor de un adicto no es la caída, es la recaída. Por eso el peor cuadro de alguien que se enfermó es cuando se sana, pero continúa en sus mismas malas prácticas y se vuelve a enfermar, porque ahora es más difícil, la enfermedad es más compleja. Y lo mismo ocurre en este contexto. Uno dice, ¿cómo todos poseídos? Sí. Lo que pasa es que en la concepción de las personas existen poseídos, solamente poseído es un poseído activo, pero hay poseídos pasivos y poseídos activos. Y los que más usa Satanás son los poseídos pasivos. ¿Por qué razón? Porque la gente no huye, porque la gente no discierne que está poseído. Es un pasivo. Anás, Caifás estaban endemoniados, pero eran poseídos pasivos. La gente le oía al endemoniado de Gadara. La gente le oía a los otros endemoniados, pero no le oía a Anás y Caifás. ¿Por qué no? Porque no percibían el demonio en ellos. Pero el demonio reinaba en ellos. Claro, por eso hicieron lo que hicieron. Por eso hicieron lo que hicieron. Hay poseídos pasivos que son los que más hacen daño. Son los que más hacen daño. Los poseídos activos cada vez Satanás los usa menos. Porque la gente huye. Porque si usted le dice en San Carlos, hay un endemoniado, está echando espuma por la boca, trepa paredes de espalda, cosas que he visto, trepa paredes de espalda, tiende la lengua como si fuera una alfombra roja. Uy, yo por allá no paso más. Hermano Daniel, si yo no lo visitaba usted antes por la distancia, ahora menos. Por allá no me va a ver. ¿Sí me va a entender? Usted dice, no, yo por ahí no paso. Y me imagino Daniel, después de que pasa Grapanazú, cierran los vidrios y lo asegura y pasa lo más rápido posible, ¿cierto? ¿Ven? La gente teme, la gente huye. Por eso no son los que el diablo más usa. Los que el diablo más usa son los pasivos. Son los pasivos. Y hoy se asocia a la enfermedad mental, a diferentes cosas. ¿Y cómo se gesta este tipo de posesiones? Miren, abrimos
abrimos las puertas tan inocente y a la vez tan temerariamente en nuestros propios hogares. Lecturas prohibidas, juegos, cosas que contemplan y el arsenal de Satanás desarrollado en Hollywood a través de las diferentes cosas que se dicen. Y les presento un marco muy particular en el que muchos abrimos ventanas y puertas. Isaías 28:15 dice, presenta una comunidad que dice esto: por cuanto habéis dicho pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. La mayoría de los artistas de masas, que mueven masas en el mundo, tienen pacto con Satanás. Y no digo todos porque no puedo utilizar una expresión absoluta ante el desconocimiento. Pero ¿por qué si lo sé? Usted lo puede digitar, lo puede googlear. Muchos de ellos públicamente han dicho tener un pacto con el diablo. Lo han cantado, lo han profesado, lo han dicho, lo han escrito, lo han publicado. Y por eso muchos mueren como mueren. ¿Cuál de ellos usted los ve que tiene una muerte tranquila en su vejez? Es que el diablo paga mal, pues. El diablo paga mal. El tiempo que me sirves, listo, te di lo que era mi trato. Ahora, muérete. Ellen White lo confirma en la página 617 del Conflicto de los Siglos. En la categoría de personas así descritas se encuentran los que en su impenitencia y obstinación se consuelan con la seguridad de que no habrá castigo para el pecador, de que todos los miembros de la humanidad, por grande que sea su corrupción, será elevada hasta el cielo para volverse como ángeles de Dios. Aquí está hablando del universalismo. Los que creen que todo se va a salvar, ella llama eso espiritismo. Eso es una forma de espiritismo. Pero hay otros quienes de modo mucho más aparente están haciendo un pacto con la muerte y un convenio con el infierno. Y se convierten en súbditos de Satanás. Así como Dios llama a sus súbditos, Satanás llama a sus súbditos. Y estos súbditos de Satanás van a entretener a las masas. Y miren, ¿qué cree usted que pasa cuando usted está escuchando una canción que está cantando estos artistas y que han sido inspiradas por Satanás? ¿Usted qué cree que está pasando en su mente? Dígame. ¿Ah? Se motiva. ¿Usted qué cree que está pasando en usted cuando usted está contemplando lo que escribió e inspiró Satanás? ¿Usted cree que Satanás produce algo inofensivo? No, Satanás no produce nada inofensivo. Yo hice teatro mientras estudiaba comunicación social. Ahí fueron mis primeras experiencias espiritistas. En el mundo de la actuación, mi papá fue actor y comunicador social. Cuando yo entré en la actuación, mi papá, que ya era dentista, me dijo: hijo, ten cuidado, es un mundo peligroso, muy peligroso. Pero él respetaba mis decisiones. Luego me fui dando cuenta de lo peligroso que era. De 10 actores que habíamos en la compañía de teatro de mi ciudad natal, una ciudad muy turística, pero sobre todo cultural, 8 eran homosexuales, 1 era bisexual y yo era el único que le jugaba a este equipo, pues, al heterosexualismo. Había mucha promiscuidad de todo tipo, de toda forma. Pero yo no alcancé a dimensionar lo que pasaba en el ámbito espiritista. ¿Pero qué solía pasar? Con frecuencia habían actores, compañeros de tablas, como se llama en ese lenguaje, que caían de repente y yo los veía como que estaban convulsionando. Y de verdad yo decía, pero tan raro que es tanta gente enferma que convulsiona. Y yo pensando que eran personas que tenían problemas y convulsionaban. Recuerdo uno de mis últimos directores de una producción, tenía un asistente, que era homosexual también, por cierto, y recuerdo se los llevaba atrás, les hacía un trabajo de pocos minutos y regresaban como hipnotizados. Yo agradezco tanto a Dios por su misericordia, porque para mí pudo haber sido consecuencias terribles. Pero recuerdo algo en particular. Un día nuestro director y productor llega y nos dice: chicos, mañana les entrego el guión de nuestra próxima producción.
Y yo les digo, oye, pero compártenos algo que tengas adelantado para, no sé, o ir rojeando, familiarizando, quizás mañana podamos hacer un ensayo sobre tablas. Le dicen, no te puedo compartir nada porque no tengo nada. Entonces yo dije, este viejo mentiroso. De verdad era un señor mayor, pero le dije, este viejo es mentiroso. ¿Cómo nos va a entregar mañana el guión si hoy no tiene nada? Cuando ese tipo de obras, o cuando uno lo hace pensándole y echándole lápiz, eso te puede tardar meses, años. Entonces yo me acerco a su asistente y le digo, ¿cómo va a hacer eso? Y ya tenemos todo listo en aquel salón. Y yo me acerqué al salón, y en el salón tenían un montón de santos católicos, porque por cierto, el espiritista promedio utiliza un montón de las mismas imágenes que utiliza el católico. Espiritismo. Tenía hojas, ramas, velas, en posiciones específicas en el piso y demás. Al día siguiente, cuando llegamos, nos dice, aquí está el guión. 287 páginas. Amplio, perfecto, una obra maestra. Se llamaba La mudanza del encanto, recuerdo. Yo tomo eso. Digo, ¿cómo este tipo hizo esto? No puede ser. Pero no lo entendía. Pero gracias al mismo luego pude comprender que él practicaba algo que los guionistas llaman escritura automática. ¿Qué es la escritura automática? El productor invoca un espíritu para que el espíritu lo tome y él le presta la mano. ¿Me hago comprender? Él le presta la mano. Es decir, toda la noche quien estuvo escribiendo fue el demonio, que lo utilizó a él como un medium. ¿Me hago comprender? ¿Cómo no iban a caer poseídos esos mientras estábamos en los ensayos? Mientras estábamos en la producción de todo esto. Pero la escritura automática es algo que utilizan los grandes guionistas y escritores de las producciones que la gente más ve y que vienen de Hollywood. ¿Usted cree quién ha inspirado esas frases que aparecen en Harry Potter? ¿Usted quién cree que ha inspirado todas estas sagas de muertos, de hombres lobos y de vampiros? ¿Usted quién ha inspirado eso? Que usted le prende la televisión a sus hijos y usted prende el televisor en su casa invocando todas esas cosas. Y después dicen, pero es que mi hijo está mal geniado. Después dicen, es que paramos de pelea en pelea. Es que esto es tan feo aquí en la casa, hay un ambiente tan pesado en la casa. ¿Usted cree de dónde viene eso? ¿Quién está reinando ahí? ¿Quién ha sido invocado ahí? ¿Quién marca territorio allí? Hermanos, no podemos seguir siendo tan inocentes. No podemos seguir siendo tan temerarios en un contexto donde se nos ha dicho que el espiritismo es la arma de destrucción de Satanás. Insisto, y creo que es la más letal, porque el espiritismo es la base para que la gente acceda con facilidad a lo que luego viene con la ley dominical. Porque ya no hay dominio de la voluntad, porque están tan sesgados, tan ofuscados, tan entorpecidos, que no hay forma de discernir que el sábado, que la ley de Dios es la verdad, aunque con claridad la Escritura así lo presenta. Miren, podría decirle mucho más al respecto, pero debo terminar ya. Porque realmente es amplio este tema. Como les dije, la van a encontrar ampliado en la serie El Tren del Terror. Hay una fase en la que ya no puedo entrar por el factor tiempo y tiene que ver lo que está pasando en las iglesias cristianas. Cómo el espiritismo está galopando en la mayoría de las iglesias cristianas, pentecostales, evangélicas y demás, aún la católica. Hay engaños de milagros, eso sí hay en las iglesias cristianas, pero también hay muchas cosas espiritistas. Por esa razón es que el doble abismo que leímos al principio y que se ve en Apocalipsis 16 se tiende entre el protestantismo apóstata y la iglesia romana a través del espiritismo. ¿Por qué? Porque desde hace mucho Satanás ya tiene el control de muchas de estas iglesias a través del espiritismo. Pero si no surgiera la oportunidad de conversarlo con ustedes esta tarde, panel de preguntas o respuestas y demás, me basta con decirles algo importante. Hermanos, nosotros somos una iglesia
con identidad propia. Nosotros tenemos música propia. Nosotros tenemos que ser autónomos en cuanto a las cosas que nosotros hacemos. Dejemos de estarnos copiando de las iglesias evangélicas. Porque la música evangélica no es la música adventista que Dios le ha dado a la iglesia adventista. Hay música que suena en las iglesias que los demonios la bailan. Y uno puede decir, pero hablan de Jesús, pero mencionan a Jesús, pero se trata de Jesús, y los demonios la bailan. Y no lo he escuchado. No les estoy diciendo algo que he escuchado ni leído, lo he visto. Pero asimismo, hermanos, he visto a los demonios huir cuando se cantan los himnos que tenemos nosotros como adventistas del séptimo día. Ahí hay un resguardo para nosotros. Hay una bendición. Esos himnos no son adventistas en el sentido patente de la palabra, porque vienen del protestantismo, pero de un protestantismo previo a todo lo que ha pasado con el protestantismo, donde se han entregado a estos engaños espiritistas. Ojo con la música que suena en nuestras iglesias. Y la tendencia cada vez es bajar más la norma en torno a la música, pero insisto, el impacto que tiene en nuestras emociones, el impacto que tiene en nuestra mente, el impacto que tiene en la iglesia es significativo. En una ocasión estaba en una campaña en la costa atlántica colombiana, en Barranquilla, y recuerdo que llegaba allá y bueno, es una cultura muy alegre y tenían música, con baterías, música con géneros seculares, pero que hablan de Cristo y demás. Y recuerdo que llegó un momento, y noche tras noche era eso, cada vez que llegaba, llegó un punto donde me tengo que sentar con los ancianos y líderes y les digo, bueno, a ver, ¿cuál es el objetivo de esta campaña? Me dicen, hermano, que se entreguen almas a Cristo. Ok, para ello necesitamos a los ángeles. Claro, necesitamos a los ángeles. ¿Y ustedes por qué los espantan? ¿Ustedes por qué espantan a los ángeles de Dios? Me dijeron, ¿cómo así? Esa música que ustedes colocan, no es que... Mejor pongan a Shakira, mejor pongan a Carlos Vives, mejor pongan otra cosa de esos mismos. O sea, aquí no hay diferencia entre lo de Dios y lo del diablo. ¿Y cómo nosotros esperamos que Dios marque terreno aquí? Y que los ángeles reinen aquí. Y que la bendición de Dios se haga sentir aquí. No hay forma. Quiten eso. Quiten eso, hermanos. Y luego tuvimos un espacio para estudiarlo con amplitud, tomaron el consejo y vimos cómo el Señor comenzó a marcar terreno. Hermanos, esto es un asunto de quién reina en nuestras vidas. ¿Cómo se confirma? A quién invocamos en nuestra vida. Mediante las cosas que hacemos, decimos o practicamos. Gracias a Dios, hay cosas sanas que le podemos poner a nuestros hijos. Hay cosas buenas que podemos contemplar nosotros en la iglesia, que podemos cantar en la iglesia, que podemos contemplar en los hogares. Pero no le abran la puerta a Satanás en sus casas, por amor a ustedes, por amor a sus hijos. ¿Qué debemos hacer? Termino aquí. ¿Saben? La visión que les mostré del tren del terror, ¿se acuerdan? Termina con la siguiente descripción. Pregunté al ángel si no quedaba nadie más. ¿Por qué ella preguntó eso? Porque parecía que todos iban en el tren del espiritismo. Y me invitó a mirar en la dirección opuesta. ¿A dónde me invitó a mirar? A la dirección opuesta. Y veo una compañía pequeña que viajaba por una senda angosta. Todos parecían estar firmemente unidos, vinculados por la verdad, en agrupaciones o compañías. Dijo el ángel, el tercer ángel está atándolos o sellándolos en gavilla para el granero celestial. Esa pequeña compañía parecía agobiada, como si hubiese pasado por severas pruebas y conflictos. Parecía como que el sol acababa de salir detrás de una nube y resplandecía sobre sus rostros, dándole aspecto triunfante, como si sus victorias estuviesen casi ganadas. ¿Dónde fue visto el pueblo de Dios? ¿En el tren? No, en la dirección opuesta. Hermanos, cuando Dios nos llama a ser diferentes y nos da principios diferentes,
es porque piensa en nuestro bienestar. Es porque piensa en lo mejor de nosotros, para nosotros. Pero siempre nos va a colocar en dirección opuesta a la que se mueve el mundo. El problema es que nos da miedo ser diferentes. Nos da temor asumir el desafío de Dios a ser diferentes, a aceptar sus principios, a aceptar sus valores, para que se certifique en nosotros que somos pueblo escogido, sacerdocio santo, linaje apartado. ¿Me hago entender? Pero ahí se encuentra nuestro bienestar físico, mental y espiritual. ¿Qué debo hacer? Tengo en casa cosas que no son de Dios. Tengo en casa cosas que no agradan a Dios, que yo creo que le están abriendo las puertas a Satanás. Podría contarte 2 historias, pero te cuento una. La Biblia nos dice que Juan vio a los espíritus de demonios y qué forma tenían. ¿Se acuerdan al principio? Tenían forma de ranas. ¿Se acuerdan? Forma de ranas. La Biblia nos dice en Éxodo capítulo 10 que un día Faraón estaba agobiado por la plaga de las ranas. Y habían ranas por aquí, ranas por allá, ranas por aquí, ranas por allá. Y está hostigado. Y nos dice Éxodo 8 que Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por tu siervo y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y Faraón respondió: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Faraón tenía un problema con ranas, y en los hogares adventistas también hay problemas con ranas, pero ya saben cuáles ranas. Moisés le dice a Faraón le dice a Moisés: por favor, ora por mí, ya estoy cansado de estas ranas. En muchos hogares me han dicho: ora por mí, que tengo esta situación en el hogar, y esto con mis hijos, y esto otro. Bueno, y esta tarde tomaré un tiempito, quizás en el momento de preguntas, ¿saben? Para comentarles las cadenas que hay que cortar cuando en la ascendencia de uno ha habido gente que ha tenido prácticas espiritistas. Y hay personas que dicen: ora por mí. Y uno está dispuesto a orar, pero aquí hay un punto. Porque Moisés le dice a Faraón: ¿cuándo quieres que ore por ti? O sea, ¿cuándo quieres que esto sea realidad? ¿Cuándo quieres que esto pase? Y Faraón dice: mañana. Oigan, si estás obstinado de las ranas, ¿qué pides tú? Ya, hermano, ya, por favor, o sea, ore, estoy obstinado de esto, que Jehová se lleve todas estas ranas. Pero Faraón muestra el claro espíritu procrastinador que tenemos nosotros aún en la iglesia. Mañana. Si tengo esto pendiente, tengo que hacer cambios en mi dieta por mi salud, pero el próximo mes tengo que casarme, pero vamos a esperar que tengamos esto listo, sí, o tengo que hacer esto, bueno, vamos a esperar que resolvamos esta situación. Siempre procrastinamos, mañana. Tenemos que limpiar nuestra casa de las ranas. Y muchos dicen: mañana, después, un poquito más con esto. Pero eso no hace más que revelar que al final del día estás cómodo con lo que trajo las ranas. Te agradan las ranas. ¿Me hago comprender? No pasa esto entre nosotros. Hoy es tu día de salvación, dice la Escritura. Hay 2 días en la semana en los que yo no puedo hacer nada. Ayer, porque ya pasó, y mañana, porque vendrá, pero yo no sé si para mí vendrá. Yo tengo hoy. Si oyes hoy su voz, no endurezca tu corazón. Cuando me pidieron que hablara del espiritismo, yo dije: bueno, me lo pidieron. Los hermanos se hacen responsables, porque cuando uno no sabe nada, Dios más o menos
le libra de algunas consecuencias porque uno no sabe, pero usted ya sabe. Así que usted ahora ya asume responsabilidad delante de Dios. Y Dios te dice, hoy quiero limpiar tu casa. Yo quiero reinar en tu hogar y que experimentes la paz, el gozo y la salvación que experimenta en cada hogar donde yo reino. Y no olviden, Dios no comparte el trono porque Él es fuerte y celoso. Y Él toma el control de nuestros hogares para darnos su plena bendición. Pero Dios no lo quiere hacer mañana. Dios lo quiere hacer hoy, porque hoy te está llamando a salvación. ¿Hay alguien aquí que escuche la voz de Dios? Amén. ¿Hay alguien aquí que quiere sacar las ranas de la casa? ¿Que quiere sacar las ranas de su vida? ¿Hay alguien aquí que quiere entregar, consagrar su vida y su hogar a Dios? Póngase de pie. En muchos hogares, le dije que trabajo con personas con identidades sexuales extraviadas un principio. Muchos abordan esto de si fueron abusados en la niñez, si tuvieron un padre ausente, todos esos factores suman, ¿saben? Pero muchas veces lo que necesita el pecador para vencer sobre la adicción a la pornografía, sobre su mal carácter, sobre eso, su talón de Aquiles, sobre esa identidad difusa, extraviada, lo que necesita es cortarle el lazo por el cual Satanás tiene dominio sobre su vida. Por eso Dios nos dice, permítame ser tu Salvador, pero también tu Señor. Déjame gobernar en tu vida y experimentarás que es vida y vida en abundancia. La boca de Jehová así lo ha dicho. Si lo crees y te dispones, lo vas a experimentar. Acompáñenme de rodillas para orar. Padre bendito, tu palabra ha sido firme. Tu palabra es clara. Nos advierte de que estamos bajo un ataque, bajo el ataque espiritista de Satanás. No lo ha desarrollado a su máximo esplendor, pero va en rumbo a eso, Señor. Por eso hoy como nunca antes necesitamos tu protección. Padre bueno, le has permitido a tu Hijo ver a los demonios huir cuando tú haces presencia. Nos has dado testimonio de que tú eres más fuerte, de que no hay atadura que tú no puedas romper, de que no hay fuerza, Señor, de la cual tú no nos puedas liberar. Incluso tu palabra nos dice, Señor, en Isaías 49:25, que nuestros hijos que están atados, que están esclavos, que son víctimas del caudillo, del gran tirano, tú incluso peleas por ellos. Y el texto dice que tú salvarás a nuestros hijos, porque tú eres el más fuerte. Y aquí estamos tus hijos, Señor, diciéndote que tomes nuestra vida como enteramente tuya, que queremos consagrar nuestro hogar, que queremos que nos des la sabiduría y el equilibrio para no abrirle puertas ni ventanas a Satanás en nuestros hogares, porque queremos que tú reines, solo tú en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos y en nuestros hogares. Por eso nos entregamos a ti, Señor, y te decimos, insisto, que obres salvación y libertad. Aquí hay quienes, Señor, estamos esclavos con un mal temperamento, quienes estamos esclavos con alguna adicción a la pantalla, a la tecnología, a los videojuegos, a la pornografía, quienes estamos esclavos, Señor, porque tenemos una mala lengua, porque tenemos celos, rencores en nuestros corazones. Libéranos, Padre, y poséenos a través de tu Espíritu Santo, para que ya no vivamos nosotros y mucho menos Satanás en nosotros,
sino Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Se ha hecho esto una realidad por amor de tu nombre y en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.